Para muchas personas, la búsqueda de la identidad es un camino de vida, de reconstrucción de los pedazos que sus progenitores dejaron en el camino, de encontrarse con una historia que les pertenece, para bien o para mal. Y es cuando la historia es tan terrible que puede devorar a su propio protagonista, y contrario al objetivo, dejarlo inmerso en una incógnita absoluta o en su propia fantasía. Este es el caso de Gary Stewart, el hombre que dice ser el hijo del asesino del Zodíaco. Desde muy temprana edad, Gary Stewart supo que Leona y Lloyd eran sus padres adoptivos, que lo habían querido desde que fueron informados que un niño de tan solo un mes de vida había sido abandonado en las escaleras de un edificio en Baton Rouge, en Luisiana, Estados Unidos. Nunca le habían ocultado sus orígenes, por el contrario, siempre le dijeron que muchas veces los genes no son lo importante, sino el hogar que se está dispuesto a formar. Y con esa premisa le dieron la vida que todos deberían tener. Pero para Gary, la duda sobre sus padres biológicos fue una constante durante su infancia, adolescencia y adultez, y fue recién a los 39 años que logró dar con su progenitora después de años de dudas, por no querer lastimar a sus padres que sí habían estado, de afrontar sus propias frustraciones con exparejas e incluso su paternidad. Pero después de encontrarse con Judy Chandler, la mujer que le había dado la vida, nada fue igual para ninguno de los dos. Él quería encontrar las respuestas a todas las preguntas que alguna vez se hizo. Ella no quería recordar esa historia, aunque tuvo que hacerlo de una manera u otra. Judy Chandler era una joven de 13 años cuando conoció a Earl Van Best Jr., de 27, supuestamente en la calle al bajar de un ómnibus escolar. El joven se le acercó varios días seguidos hasta que le invitó a tomar un helado, y pronto la relación comenzó. La diferencia de edad no solo era evidente, sino que también recaía en un delito. Pero para Judy, él era no solo su primer amor, sino su salida ante la violencia que existía en su casa en manos de su padre. 3 meses después de conocerse, en enero de 1962, se casaron en secreto y escaparon hacia otros estados para empezar una nueva vida, aunque ese plan duró poco, porque la madre de Judy canceló al mes siguiente el matrimonio y obligó a su hija a volver, denunciando a Van por el secuestro de su hija, por lo que fue arrestado y pagó una fianza por su libertad. Pronto los amantes volvieron a escaparse juntos, Judy encontrando la manera literalmente de escabullirse del reformatorio al que había sido ingresada, y viajaron a la Ciudad de México. La prensa, por su parte, se hizo eco de la noticia, puesto que la pareja ya era fugitiva de la ley, y nombraban el caso como el romance del helado, o el Ice Cream Romance. Una joven de su edad con un adulto que no entendía las advertencias de la ley era un tema que para los periódicos encontraba un atractivo en primera plana. Poco tiempo después, Judy descubrió que estaba embarazada, y el miedo de esa situación la llevó a volver a hablar con su madre y repetir la misma historia, siendo obligados a volver a San Francisco. Allí, un periodista del San Francisco Chronicle llamado Paul Avery entrevistó y humilló a Van en su reportaje, pleno en epítetos y calificativos poco favorecedores para su persona, mostrándolo como un hombre sin respeto por las leyes y obsesionado con una menor. Por su parte, él manifestó siempre su amor por ella, uno tan grande que superaba cualquier regla impuesta por la sociedad, pero a pesar de sus ideas, fue enjuiciado por conspiración, robo de una menor y violación. Volvieron a establecer el monto de la fianza, que pagó con algunos negocios dudosos que manejaba, y sin dudarlo buscó a Judy y volvieron a fugarse. Primero en el auto de Van, que chocó por quedarse dormido al volante, y luego gracias a otros conductores que accedieron a llevarlos. Y el embarazo prosperó, pero no su relación. Él decía amarla y hacer todo por su bienestar, pero la violencia iba poco a poco ganando terreno, al mismo tiempo que el dinero al que Van accedía, por medio de estafas, era más difícil de conseguir. Llegó a sugerirle a Judy incluso que vendiera su cuerpo, sin considerar su estado ni su edad, para pagar las pensiones en las que se escondían, y era la negativa de la joven la que acrecentaba la violencia por parte de él. Poco después de cumplir los 15 años, Judy dio a luz a su hijo el 12 de febrero de 1963, y lo llamó igual que su padre, Earl Van Dorn Best, esperando que quizás eso le generara cierto interés por el niño, pero no ocurrió.
Por el contrario, Van reclamaba a Judy que ya no le prestaba atención, y cuando ella estuvo en condiciones de salir a trabajar como mesera, él encerraba al niño dentro de un baúl para silenciar su llanto de alguna manera. Ella, por su parte, intentaba no enojarlo porque temía lo que pronto ocurriría. El 15 de marzo, Van dejó al niño en las escaleras de un edificio de Baton Rouge. Y Judy se vio forzada, al no saber exactamente dónde lo había dejado, a intentar sobrevivir al menos el mes que le quedaba con su esposo, al cual abandonó el 18 de abril, causando tal ira de su parte que la entregó a la policía, siendo arrestado junto a ella. Judy fue acusada de escapar siendo menor y llevada a un reformatorio, sin posibilidad alguna de localizar al bebé que se encontraba en ese entonces en un hospital, y ya era cuidado por quienes serían sus padres adoptivos. Van, por su parte, fue acusado con varios cargos de fraude, con una sentencia efectiva y una temporada en Atascadero, un hospital psiquiátrico para individuos con conductas pervertidas y violentas, donde en algunos casos se implementaba el shock eléctrico como terapia. Allí pasaría 90 días para ser trasladado por 4 años a la prisión de San Quentin, de la que fue liberado en 1965. Al recuperar su libertad, intentó contactarse con Judy, pero pronto accedió a no volver a buscarla a pedido de la joven, que no le perdonaría lo que le había hecho a ella, pero principalmente a su hijo. Y fue precisamente el 21 de enero de 1964 que Earl Van Dorn Best fue oficialmente adoptado por la familia Stewart y pasó a llamarse Gary Lloyd Stewart, nombre que lo acompaña desde entonces, junto con las dudas sobre lo que realmente sus progenitores habían hecho. Y no fue hasta 2002 cuando conoció a Judy, quien inició el contacto porque quería saber cómo estaba su hijo, qué vida había tenido y qué podría quizás hacer por él. Pero no sucedió como esperaba, y tuvo que afrontar un sinfín de preguntas que Gary tenía sobre su padre, a quien ella no quería recordar y del que le dijo creía se llamaba Van. Poco a poco, Gary fue interiorizándose en la historia a medida que investigaba en diarios y entrevistaba a personas que quizás podían ayudarlo. Así dio con un compañero de prisión de su padre, quien le dio detalles sobre su vida, además de una investigadora genealógica vinculada a su familia, que le permitió conocer su árbol familiar con datos sumamente curiosos que aportaron luego a las teorías respecto del destino de su padre. Hattie Best Polk le contó que su abuelo paterno había sido agente de inteligencia de la Marina y el Ejército y se había formado como descifrador de códigos durante la Segunda Guerra Mundial, en la que había participado como misionero metodista en Japón. Creía, por lo que le habían contado, que ese interés por los códigos era lo que le había inculcado a su hijo, iniciándolo primero como un juego, como una manera de comunicarse entre ellos, y en lo que se volvió particularmente bueno. Pero eso solo había ocurrido durante el tiempo en que su abuelo se había quedado con su familia, a la cual había abandonado luego de volver de su país por presuntas infidelidades de su mujer. Van había sido criado entonces por su madre sola, con quien no mantenía una buena relación, por acusarla de ser la culpable del abandono de su padre. Y para Gary, esta historia era parecida a la propia, y de alguna manera empezó a entender por qué su padre temía tanto llevar adelante la paternidad que no conocía. Y a medida que continuaba indagando en su historia familiar, encontró los documentos que certificaban que su padre había estado casado, antes que con Judy, con Mary Annette Player, por 2 años, desde 1957 hasta 1959. Cuya separación se debió a la concesión del divorcio bajo cargos de extrema crueldad y trato inhumano. Luego vendría su historia con Judy, con otros tantos problemas legales por la edad de la joven y las causas judiciales, para volver a casarse en 1966 con Edith Koss, y con la cual sí tuvo hijos, aunque con un final tan violento como los anteriores. Gary, por su parte, intentó comunicarse con sus medios hermanos y la tercera esposa de su padre, y dijo haber recibido su negativa de contacto, porque ellos no tenían intención de recordar esa parte de sus vidas. En eso parecían coincidir todos, menos él. Mientras tanto, en abril de 1970, Judy conoce a Rotea Guilford, un detective de la policía de San Francisco, con quien contrae matrimonio 4 años después y del cual se separa eventualmente.
Y este dato, aunque pareciera menor porque no tuvo contacto alguno con el nuevo marido de su madre biológica, fue uno de los eslabones más importantes para Gary a la hora de descubrir sus verdaderos orígenes. Y como sostiene hasta el día de hoy, le fueron negados. Pero para eso hay que avanzar al año 2003, en el que Gary, en plena búsqueda de su identidad y luego de meses de haber entrado en contacto con su madre biológica y viviendo con su quinta esposa y su hijo de un matrimonio anterior llamado Zach, ve un episodio de Cold Case Files, dedicado al asesino del Zodíaco. Y en ese momento, dijo, sintió cómo se le helaba la sangre porque estaba viendo en ese identikit la cara de su padre. Tomó la única fotografía que había conseguido del expediente policial de su padre y la comparó con la imagen que veía en su televisor. Y recordó que el oficial que se le había entregado, un tal Harold Butler, le había enfatizado que no buscase más, que nada bueno saldría de ello. Y en ese momento, Gary recopiló toda la información que había encontrado sobre su padre y supo que tendría que probar que era el hijo del Zodíaco. Que por algo la policía no quería que investigase más al respecto. Que ese era el motivo por el cual su madre no quería ayudarlo y por el que conoció al detective encargado de ese caso. Ese asesino había codificado mensajes que enviaba a la policía y a los periódicos, algo en lo que su padre había demostrado un talento especial. Sumado a que el asesino utilizaba un poema japonés llamado el Mikado en sus mensajes, y según un amigo de su padre, este lo sabía de memoria y lo usaba en diferentes circunstancias. El periodista Paul Avery había recibido cartas directas del Zodíaco y él era quien había humillado tiempo antes a Van con su historia sobre el romance del helado en 1962. Uno de los sobrevivientes de aquel infame asesino había dicho que su agresor tomaría su auto para dirigirse a México, el mismo lugar donde su padre había vivido con su madre. La caligrafía del acta de matrimonio de Van y Judy era muy similar a la del asesino y había sido escrito por su padre según le había contado su madre. El Zodíaco había amenazado con atacar un autobús escolar, el mismo transporte por medio del cual supuestamente había conocido a su madre. Y para completar sus ideas, las huellas digitales parciales encontradas en uno de los crímenes mostraban una cicatriz muy similar a la presente en las huellas del reporte policial de arresto de su padre. Eso sin contar que uno de los pacientes de Atascadero dijo haber conocido a un hombre que se jactaba de ser el asesino del Zodíaco y coincidía en la época de internación de su padre. Y sumado a eso, cuando él ofreció su ADN para hacer una comparación con el presente en los sobres enviados por el Zodíaco en su época de actividad, nunca obtuvo respuesta ni resultado. Y aún más, años después, había visto en otro documental sobre el Zodíaco los resultados de ese estudio genético y logró compararlo con sus propios factores, dándole un altísimo porcentaje de compatibilidad, sumado a que encontró en uno de los mensajes cifrados el nombre completo de su padre dentro del texto a modo de firma encubierta. Todo parecía cuadrar a la perfección y esos fueron los indicios por los que Gary Stewart supo que era el hijo del Zodíaco, uno de los asesinos más complejos de la historia norteamericana por varios motivos. Por no haber sido atrapado, por la complejidad de sus mensajes cifrados, por lo extraño de sus ataques, por su modus operandi con rasgos particulares, por su actitud provocadora, evasiva, violenta, soberbia. De los 4 mensajes cifrados que envió a diferentes medios de comunicación, uno fue resuelto en aquella época por un profesor de escuela que compartía ese hobby sin saberlo con un asesino serial. Y el segundo fue resuelto recién en 2020, 50 años después de los sucesos y con una implementación tecnológica que no existía en aquella época. El resto siguen siendo un misterio y una obsesión para muchos que esperan poder resolverlo algún día, con debates en foros y envíos de avances, fructíferos o no, a las agencias de inteligencia encargadas del caso que no está del todo abierto pero tampoco cerrado. Y para estos no es la primera vez que alguien afirma tener las evidencias para clarificar el caso, poner un nombre a ese misterioso sujeto, o siquiera ser el hijo del asesino del Zodíaco. La identidad del criminal fue siempre una incógnita que ha pasado por los más variados nombres: Arthur Lake Allen, Gayward Henriksen o Louis Myers, por acusaciones de presuntos familiares, sobrevivientes o supuestas apariciones de sus nombres en los códigos del Zodíaco.
Y Gary, conociendo a la perfección la historia, supo que tendría que presentar evidencias concretas e inapelables para convencer a una enorme comunidad de su verdadera identidad, de su íntima filiación con ese asesino que muchos esperan todavía atrapar. Y fue así que Gary entró en contacto con Susan Mustafa, investigadora y autora de policiales, quien sintió un enorme interés en el caso cuando vio todas esas pruebas y llevó a lo más alto la investigación, confiando por supuesto en lo que Gary y todos aquellos a los que entrevistó le contaban. Y a su vez fue ella quien le dio forma al libro que publicaron juntos en 2014, titulado El animal más peligroso de todos, buscando a mi padre y encontrando al asesino del Zodíaco, utilizando precisamente una de las frases del propio criminal en la que definía la humanidad. Y a pesar que la prensa y los medios tomaron con cierta curiosidad y aprobación la historia de Gary, fueron precisamente los fanáticos por resolver el caso que encontraron todas las inconsistencias que él mismo tenía, dejando incluso a su coautora presa de una enorme vergüenza y decepción por haber sido parte de la construcción de un caso técnicamente ficticio. Porque Gary no le había presentado las pruebas que había compilado, sino que las había construido para que todo indicara que su padre biológico y el asesino del Zodíaco eran la misma persona, editando en algunos casos los documentos que lo demostrarían. Incluso es posible pensar que Gary se convenció a sí mismo de su parentesco con el asesino, porque quizás era la manera más eficaz de explicar por qué había sido abandonado. De un hombre como el Zodíaco es lo menos que podemos esperar. Y a su vez, de haber sido así, sería el único acto de bondad que hubiera tenido en su vida, y Gary podría hasta considerarse afortunado. Pero a pesar de las posibles interpretaciones del por qué Gary hizo lo que hizo, lo cierto es que las huellas que habían encontrado con su cicatriz no tenían compatibilidad alguna y lejos estaban de certificar lo que Gary había afirmado. Los resultados genéticos que habían visto en aquel documental y de lo que habían tenido resultados positivos no eran más que números al azar propuestos por la producción del programa televisivo, que no podía, por cuestiones legales, dar a conocer los parámetros genéticos reales de un asesino serial. Van, su padre, nunca había estado internado en Atascadero, por lo que su posible vínculo con el Zodíaco o con cualquiera que lo haya conocido eran imposibles. El poema japonés El Mikado, presente en los mensajes encriptados, no pudieron ser aprendidos por su padre durante la Segunda Guerra Mundial porque aún en esa época estaba prohibido. La caligrafía del acta matrimonial había sido escrito por el juez de paz y no por Van, y todas las actas tenían el mismo tipo de letra. Las especulaciones sobre el matrimonio de su madre con el detective policial no tenían sentido, puesto que la policía tendría que haber evitado resolver uno de los casos más convocantes de las últimas décadas para encubrir el romance de uno de los agentes de su fuerza. Y como si fuera poco, las apariciones del nombre del padre de Gary en los mensajes cifrados era una de más de 100.000 otras posibilidades, considerando todos los sospechosos del caso, unas tantas otras no vinculadas, ya sean hombres o mujeres. Y fue tal vez la información sobre la muerte de Van el único dato no puesto en tela de juicio. Earl Van Best Jr. murió por problemas de salud a una enorme adicción al alcohol en México en 1984, y su cuerpo yace en un cementerio sin lápida al que Gary visitó y del cual se despidió definitivamente. Pero en su mente, su enfermedad y posterior muerte certifican el por qué el asesino del Zodíaco se detuvo por completo en sus actos criminales. Fue por todos estos motivos que el libro se convirtió en una ficcionalización más de una historia que tiene tantas versiones como autores, dando por tierra cualquier valor investigativo o documental por la falsificación de algunos de esos documentos. Pero para Gary todas esas refutaciones a sus pruebas eran un intento más por callarlo, por dejarlo de lado, por negarle su identidad, por dejar que el asesino del Zodíaco siga siendo un misterio sin resolver, quizás porque a alguien le conviene ese escenario. Por eso mintió también a Susan sobre el inspector de homicidios de San Francisco, Gianrico Pierucci, quien le confesó en una charla privada en 2017 que le agradecía por toda la información volcada en el libro y le prometía seguir investigando el caso sin descartar su ADN como posible filiación. Pero Susan, cansada de encontrarse con verdades a medias y mentiras, tuvo su propia charla con Pierucci,
y este le informó que no lo descartaba porque era parte del protocolo de investigación, pero eso no confirmaba absolutamente nada, y que había disfrutado el libro que ambos habían escrito, pero que no aportaba ningún dato nuevo a la investigación. Por el contrario, brindaba información que desde su punto de vista no era más que una ficcionalización como tantas otras que conocía de ese y otros tantos casos. Y luego de eso, Susan reconoció que mucha de la información por la que se había guiado la había presentado Judy, y que en su relato había más de una inconsistencia. Entendía que Gary quisiera pensar que su padre tenía que ser un hombre tan terrible como para abandonarlo y que fuera un asesino serial hacía las cosas para él un tanto más fáciles, entre comillas. Pero no lograba comprender por qué Judy alimentaría esa fantasía. O quizás fue ella la primera en detectar los altos niveles de obsesión de Gary y no supo detenerlo. Y eso, sabía, era un interrogante más a tantos otros que no se resolverían. Lo cierto es que Gary Stewart no pudo presentar pruebas que certifiquen que es el hijo del asesino del Zodíaco, pero él lo cree fervientemente. ¿Es eso quizás lo que lo mantuvo fuera de su rutina empresarial las últimas décadas? ¿Lo que lo motivó a seguir buscando su identidad para, como sostiene, poder decirle a su propio hijo y nieto quiénes son? Pero a la vista está que es prácticamente imposible que sean los descendientes del asesino más escurridizo de la historia criminal, que su legado sea el de la resolución de uno de los misterios más complejos del rubro policial, o que siquiera logren encontrar la identidad de quien fuera el asesino que más obsesiones ha generado por décadas. Porque pensar que podemos ser los hijos de los peores seres que habitaron este planeta es tan terrible como añorar serlo, porque es la manera más fácil de comprender las cosas. Porque el dolor del abandono debería recaer en quien lo ejecuta y no en quien lo sufre. Y porque esas marcas pueden hacer de una vida una búsqueda incansable de la identidad que ni por un segundo nos debería faltar. Esta es la historia de Gary Stewart, el hombre que dice ser el hijo del asesino del Zodíaco. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más Realidades de Ficción.